esta variante. Sí, se ha identificado esta nueva variante, ha surgido en China, Corea del Sur. Hemos observado cómo ha tenido una característica particular, pero que depende también de las ya existentes en la variante Omicron. Cuando inició la aparición de Omicron nos dimos cuenta de varios factores que eran de temor para la comunidad internacional, que fue anunciado pues gracias a la pronta notificación de Sudáfrica, y era que mencionaba, había una variante que está incrementando los casos de manera muy acelerada. Parte de ahí que definitivamente se comienza a hacer el análisis y observamos que Omicron tiene la capacidad incluso de ser comparada contra enfermedades previas que se conocían que eran muy infectocontagiosas, como fue el caso del sarampión. En ese sentido, comenzó a generar contagios a nivel internacional y elevó las curvas de todos los países en la cantidad de casos reportados por día y, consecuentemente, todo lo que conlleva el incremento de casos confirmados por día, que son ingresos hospitalarios, pacientes complicados, pacientes en unidades de cuidados intensivos, letalidades a causa de esta enfermedad en grupos vulnerables. Pero luego de la disminución de estos casos, de alguna manera la comunidad internacional en los países asiáticos y europeos dijeron, bueno, vamos a ir teniendo ya una mejora al igual que la tuvimos cuando disminuyó la curva de los casos de la variante de preocupación Delta. Pero ¿qué es lo que sucedió? Inmediatamente observaron un nuevo crecimiento de casos a razón de que una subvariante que dependía prácticamente de un sublinaje de COVID Omicron, comenzó a tener un nuevo crecimiento de casos, y esta tenía una característica importante, y era que todavía era 1.5 veces más fácil de transmitir que la variante inicial. Entonces se hacen los análisis y comenzamos a identificar que hay tres tipos de Omicron. El Omicron inicial, que es la variante BA1, luego se identifica la variante BA1.1, y luego se identifica la variante BA2, que es la variante que hoy en este momento ha demostrado comenzó a tener mucha más predominio o a dominar sobre la variante de Omicron BA1. En ese sentido, esta tiene todavía mayor capacidad, y el estudio japonés que identificó la comparación comenzó a ver parámetros en los cuales hacían entrar en alarma a la comunidad internacional, porque decían, bueno, tiene las mismas características de Omicron, pero se transmite con más facilidad. Eso quiere decir que el potencial de diseminarse en una comunidad y lo que conlleva el contagio de una comunidad en paralelo al mismo tiempo, eso conlleva a retrasos en los trabajos, incapacidades, por supuesto que personas se sientan mal de salud, que recurran a los sistemas de salud, saturación de los sistemas de salud, ausencias laborales, complicaciones, ingresos hospitalarios, pacientes severos en unidades de cuidados intensivos. Entonces, eso generaba que la comunidad internacional estuviera aún más preocupada por la aparición de esta nueva subvariante, que es la Omicron BA2. En ese sentido, luego se sigue haciendo el análisis, muy interesante el estudio de Sudáfrica, en el cual demuestra que en efecto esto tiene una capacidad de mayor facilidad en la transmisión, pero que guarda los parámetros de menor característica de ingreso hospitalario que la variante Delta que en algún momento se tuvo. Y eso tranquiliza un poco a la comunidad en el sentido, bueno, las indicaciones, los tratamientos, las estrategias médicas van a ir enfocadas mucho a limitar los contagios para evitar que todos estos pacientes puedan contagiarse con tanta facilidad y, por supuesto, todo lo que conlleva eso. En ese sentido, es como comienza toda la estrategia en diferentes países. Vemos cómo los países europeos trataron de prepararse. Alemania es uno de los casos en los cuales observamos cómo su gráfica de casos confirmados por día, que es la gráfica que nosotros también tenemos acá, luego de disminuir de la salida de Omicron, comienza a tener otro repunte a causa de esta subvariante, y esa información está circulando a nivel internacional. Entonces, partiendo de eso, El Salvador toma medidas importantes en un tiempo oportuno, y es que ustedes han observado cómo hemos venido a causa de la última elevación de casos que ha sido Omicron, cómo hemos venido en un descenso sostenido en las últimas semanas, lo cual, utilizando la evidencia de los parámetros de otros países que demostraban que justo después de su descenso de Omicron, un par de semanas, un par de días después, comenzaba el otro incremento de la subvariante BA2, comenzamos a meter las estrategias necesarias para tener a la población lo más
protegido. Y surge algo interesante, y es la aplicación de la cuarta dosis. La aplicación de esta cuarta dosis, que pocos países tienen la oportunidad porque no tienen el biológico, porque no tienen una cadena de frío buena, porque no tienen la capacidad de una estrategia de vacunación robusta, porque no han podido tomar las decisiones en tiempo oportuno, lo cual los puso al final de la lista de todas las posibles adquisiciones en el tema de estos biológicos. Entonces, El Salvador tuvo la oportunidad de adelantarse. Bueno, fue un país que a mediados del año 2020 apenas estaba iniciando la formulación de vacunas y El Salvador estaba en las puertas de las farmacéuticas diciéndome, queremos ser de los primeros países porque comprendemos que la diferencia del poder acceder a la vacuna de manera rápida o acceder en posterior tiempo son la cantidad de vidas que se van a salvar, porque van a ser la cantidad de personas que se lograron proteger antes de tener una complicación. Y en ese sentido logramos incrementar las adquisiciones, logramos tener el biológico y ahora nos permite eso, junto con la estrategia de vacunación, la cadena de frío y el personal que ha sido un trabajo invaluable, poder llevar esa vacuna, esa cuarta dosis a la población salvadoreña, siendo el único país que la ha puesto a disposición de toda la población de los 12 años en adelante. Hay 2 países que han aplicado de toda su población de los 18 años en adelante, y eso es Israel y Chile. Ahora, El Salvador se convierte en el tercer país que lo pone a disposición a toda la población de los 18 años en adelante, pero el primer país que pone a disposición la vacuna a nivel mundial de los 12 años en adelante para proteger a la población con un solo requisito, que tengamos 90 días después, y esto tiene una base científica. ¿Cuál es esa base científica? Un estudio publicado recientemente en el New England Journal de Medicina que nos mencionaba cómo el efecto en la mayor inmunogenicidad en la vacuna se alcanzaba con la tercera dosis. Este efecto, ¿verdad?, evidentemente con el tiempo comienza a disminuir con los anticuerpos, porque ellos comienzan a bajar. La literatura mencionaba de 3 meses, como tan corto como 3 meses, a un periodo de 6 a 8 meses. Eso variaba de cada paciente. Ahora, ¿qué es lo que hace la cuarta dosis? Volver a incrementar esos anticuerpos, y al incrementar esos anticuerpos definitivamente lo que nosotros tenemos es mayor protección. Quiero que podamos observar unas gráficas. Esto es impresionante porque es una manera de identificar qué es lo que realmente está sucediendo. Por ejemplo, acá tenemos Netherlands, donde ustedes pueden observar la raya azul de la gráfica. Esa línea azul definitivamente es la tendencia que representaba Delta. Esto quiere decir, cuando Delta estaba en su mayor auge, comenzó a disminuir, y luego de la variante Delta comenzamos a observar el crecimiento de la siguiente variante, que fue Omicron, que es la línea naranja. Luego del crecimiento de Omicron comienza a disminuir y vemos que surge una nueva variante que es la raya gris, que sería en este caso Omicron 1.1. Luego comienza a disminuir Omicron 1.1 y empezamos a ver el crecimiento de la raya amarilla, que esto es Omicron BA2. Ahora, quisiera que pusiéramos la gráfica de Dinamarca, y es importante el poder observar esta porque es similar. Si pudiéramos poner la siguiente. Vamos a pedir al equipo de producción colocarla. Pero es impresionante, ministro. El crecimiento que está teniendo esta variante de preocupación, y por eso es que la comunidad internacional está alerta. Es más, ustedes pueden observar cómo el doctor Fauci, que es el principal encargado de salud pública de Estados Unidos, ha mencionado para preparar a su población qué es lo que va a suceder en la siguiente semana. Acá tenemos la gráfica de Dinamarca. Esto es mucho más resumido y estamos observando cómo en Dinamarca venían en un descenso franco de Delta, que es la tendencia o la línea azul. Recordémonos, nosotros tuvimos Delta el año pasado, prácticamente los últimos 6 meses del año pasado. ¿Y qué es lo que sucede después? Comienza un incremento de la línea naranja. Esa línea naranja es la presencia de Omicron, que como todos en El Salvador nos dimos cuenta que comenzó a elevar desde principios de este año para arriba, Omicron, hasta llegar a 900 casos. Pero lo curioso es que si seguimos la línea vemos que comienza a disminuir. Pero antes de comenzar a disminuir, ¿qué viene en crecimiento? Viene la línea gris. Y eso representa Omicron BA2. Si vemos al final de la gráfica, entrecruza la línea naranja con la línea gris, lo que significa que es Omicron, la cepa inicial, comienza a bajar, y justo cuando se encuentra bajando los casos de Omicron en Dinamarca, comienza a subir en paralelo la variante Omicron BA2. Entonces, ¿qué es de importante en esta gráfica? Que nosotros podemos saber que ahorita que nos encontramos en una disminución sostenida de Omicron, que es lo que estamos viendo en los casos confirmados por día, que ustedes pueden acceder a las gráficas, podríamos esperar que en los próximos días, inminentemente, vamos a tener
un incremento de casos relacionados a este sublinaje que es Omicron BA2. En ese sentido, estamos haciendo todo lo necesario para tener a la población lo más protegido posible. Y dirán, bueno, ¿y cómo suponemos que esto va a suceder? Y es bien sencillo. Hay una gráfica que nosotros ejemplificamos, que es un mapa, que si podríamos colocarlo, es lo que sucede o el flujo que sucede normalmente. Esta sublinaje, esta subvariante que observamos, que se llama Omicron BA2, surge en los países asiáticos. Posteriormente esto siguió generando hasta llegar a los países europeos. Las notificaciones de esta semana han sido el incremento de casos en Alemania, en Francia, en Suiza. Hemos visto como Rusia, España se encuentran con incremento de casos a causa de Omicron, pero luego, ¿qué va a suceder? Luego pasa hacia las Américas. Y una vez estando en las Américas y Estados Unidos, evidentemente, a través del anuncio que hizo el doctor Fauci, está ya consciente o a la espera de este incremento de casos. ¿Qué es lo que sucede luego que esté en las Américas? Solo es cuestión de tiempo que llegue hacia El Salvador. ¿Y ese tiempo será? ¿Cuántas semanas? Aproximadamente estamos estimando que según los modelos matemáticos, utilizando la fórmula de Hong Kong, hemos llegado a una estimación que puede ser tan corto como 2 a 3 semanas a un periodo de aproximadamente 4 a 5 semanas. En ese periodo nosotros vamos a ir observando el crecimiento. ¿Por qué ese parámetro tan variable? Si ustedes se recuerdan en la línea que acabamos de observar en la gráfica, el linaje BA2, que era la línea gris, comenzó a subir, ¿verdad? Lentamente, pero de repente se vuelve dominante sobre la variante 1. ¿Eso qué quiere decir? Que al principio van a ir apareciendo evidentemente ciertos casos, no va a ser el predominio de la circulación de todo el COVID, sino que va a ir en menor cantidad que la variante inicial de Omicron, pero luego hace ese cruce y se presenta como la principal variante de circulación, que sería el sublinaje BA2 de Omicron. Por eso es que en este momento estamos haciendo todo lo humanamente posible a través del Ministerio de Salud y las estrategias que ha sido gracias a que el presidente le dio todo la importancia a esto desde un inicio y que hoy nos permite tener una solidez, una robustez en el sistema de salud para todas las aplicaciones de las estrategias médicas, y estamos llevando esa cuarta dosis a todo el territorio. Esta semana hemos iniciado desde el inicio de la vacunación de la cuarta dosis con la vacunación a todos los centros de atención a adultos mayores que nosotros conocemos en el país como asilos. Hemos estado ampliándolo en todo el territorio, son más de 130 asilos en lo largo del territorio. Esperamos estén completados para este fin de semana, con lo cual ya estamos protegiendo una de las poblaciones más vulnerables, que son nuestras poblaciones de adulto mayor. Evidentemente estamos llevando también a todo el personal de primera línea a lo largo de todo el territorio, los hospitales, unidades de salud, el personal que está brindando las atenciones en todos los diferentes centros para el manejo del COVID. Asimismo, estamos vacunando en las diferentes escuelas a los docentes, a las personas que pues ya puedan recurrir a su tercera y cuarta dosis en base a su esquema de vacunación. Se ha hecho un trabajo comunitario importante en el cual estamos llegando en este momento a todas las comunidades, cantones, municipios, colonias, tratando de poder incrementar esa vacunación para poder, antes de que presentemos el sublinaje BA2 de Omicron en el territorio, tener a la población con las defensas más altas, tal cual lo genera la estrategia de vacunación. Ahora, no para solo esa parte en el manejo ante esta posibilidad inminente de llegada de BA2, sino que también tenemos todo el tratamiento combinado, el kit de medicamentos, el molnupiravir, que es el potente antiviral, las entregas a domicilio, todo el seguimiento que se le viene dando a un paciente, para poder abordar esto, el incidir en la población para practicar estilos de vida saludables, que tomen sus medicamentos para las enfermedades crónicas, el promocionar la salud para que estemos conscientes desde este momento que evidentemente en base a la estadística internacional vamos a presentar un incremento de casos a causa de esta nueva subvariante BA2, pero para poder saber con conocimiento y protegernos lo más posible antes de que esto se presente en el territorio. Una característica del manejo de la pandemia a través del gobierno del presidente Bukele es que se ha adelantado en todas las decisiones para poder salvaguardar la vida de la población, y el único interés ha sido salvaguardar la vida de la población. Es así como vimos en el anuncio de la vacunación a los menores de edad. 2 o 3 semanas vemos a todas las asociaciones internacionales y las recomendaciones internacionales de decir, es correcto, que proceda la vacunación. ¿Qué observamos? Vemos la aplicación del molnupiravir en El Salvador, vemos 3 semanas a 4 semanas después, prácticamente fue un mes después, Estados Unidos anuncia que va a dar la distribución de este potente antiviral para su... Entonces la característica de adelantarse
siempre ha tenido un solo resultado y es salvar la mayor cantidad de vidas posibles. Y ese es el trabajo que nos encomendó el presidente. Y se ha logrado definitivamente, ministro. Definitivamente. Y eso no solo lo dice el Ministerio de Salud, eso lo dice toda la población salvadoreña que ha visto pues que relativamente ante esta situación mundial de salud, El Salvador ha salido adelante. Todos los que conocemos una persona de un país cercano o de otro lugar dicen impresionante cómo El Salvador está teniendo este avance, cómo El Salvador está aplicando una cuarta dosis. Eso no sucede en Europa, eso no sucede en Sudamérica, eso no sucede en Norteamérica. Entonces es realmente algo que nos llena de orgullo, pero también ha sido reconocido por los organismos más importantes, la Organización Mundial de la Salud, también la Organización Panamericana de la Salud, los diferentes entes internacionales de la economía que están diciendo, bueno, el impacto directo que está teniendo un buen manejo en la pandemia se refleja también en las consecuencias que está teniendo la misma pandemia en el tema económico, que es lo que la mayoría de países están afrontando. Todavía el no salir de la pandemia y los efectos negativos de la situación económica que conllevaba la situación de la pandemia y otras internacionales que todos conocemos. Sí, esa ha sido una característica, el ver cómo la salud realmente hoy sí es una prioridad en el territorio. Eso no sucedía años atrás. Yo debo decir, gracias al trabajo de todo el personal de salud, pero también gracias a la visión del presidente y al que hubiera ese interés tan firme por mejorar la salud del país. Yo creo que años atrás ha habido muchas deficiencias, pero estas deficiencias no solo dependían tal vez de una institución, sino que dependían de las condiciones y del concepto de cómo se veía la salud. Pero hemos visto un gobierno que ha enfocado sus esfuerzos en tener un verdadero sistema de salud que cumpla con las condiciones. Hemos visto también una situación de salud pública internacional que nos ha, pues, de alguna manera enfocado a todos los sistemas de salud a tener atención directa en un tema importante, que en este caso es el SARS-CoV-2, pero estamos observando cómo en todo esto El Salvador ha venido abordando la pandemia de buena manera, abordando todos los estragos que está teniendo, pero también fortaleciendo el sistema de salud, y esto no sería posible si no hubiéramos tenido todo el apoyo del presidente. Algo característico, y es que lo mencionaba, es que recibimos el kit de medicamentos de manera casi inmediata. Casi inmediata. Un kit que tiene lo necesario para que usted se sienta bastante bien. Evidentemente sabemos que no hay un tratamiento que pueda decir, bueno, esto se toma una pastilla y se quita. No, hoy tenemos la posibilidad de contar con el molnupiravir. Escasos países tienen esta oportunidad que limita la cantidad de replicación, inhibe esa característica y por supuesto evita que uno ingrese a los hospitales, pero hemos tenido también todas las estrategias, las llamadas por 14 días, el pendiente del personal de salud por velar por su salud. Esto no sucedía antes y es bien curioso porque esto parte del interés del presidente por llevarle la salud a la población. Y alguien dirá, ¿y por qué lo menciona de esta manera? Por una razón. Evidentemente el tratamiento médico usted puede iniciar con sintomatología y usted le pueden llevar su acetaminofén, su caja de medicamentos al día siguiente. Pero esas 24 horas que usted pasa sin su medicamento, ¿vea? Comunidades, poblaciones que pasan sin su medicamento, están definitivamente pasando un mal momento a causa de la enfermedad. Pero ¿cuál es la visión del presidente? Que la población reciba en tiempo oportuno, ¿verdad?, todo ese tratamiento para que no pasen esa incomodidad que genera la enfermedad. Y eso lo estamos viendo traducido gracias a que todas las herramientas que se han dado se aplican para este objetivo y es precisamente el cómo recibimos nuestro medicamento ese mismo día. Sin duda es un trabajo titánico y de igual forma titánico es el trabajo de la vacunación. Y voy a volver a insistir en el tema de la vacunación, ministro. Algunas preguntas como ¿cuánto tiempo, ya lo mencionó usted, cuánto tiempo debemos esperar si ya nos habíamos colocado la tercera dosis o si tuvimos el virus? Sí, esa información es importantísima. Debemos esperar 90 días, que es prácticamente 3 meses después de la aplicación de la tercera dosis para recibir su cuarta dosis o de la segunda dosis para recibir su tercera dosis en el caso usted no lo haya recibido. En ese sentido, usted después de los 90 días puede llegar a ponerse la vacuna. Si usted ha padecido COVID, solo tiene que esperar tan solo 15 días luego de haber salido del proceso de COVID para que esta vacuna alcance su máximo efecto, porque si no, el cuerpo identifica que ha generado defensas y la vacuna pues no tiene ese potencial. No le va a hacer daño la vacuna, porque no es que le va a hacer daño, pero lo que va a suceder es que el efecto que se busca con la vacuna no se va a alcanzar al 100%. Entonces es como que si nos quedáramos solo con la mitad del efecto que la vacuna hubiera hecho si la ponemos en ese tiempo. Entonces no tenemos que esperar tampoco 3 meses, porque hay población que dice, bueno, voy a esperar unos 2 meses para ponerme. No,
puede hacerlo después de 15 días. Es lo que le evidencia o lo suficiente para que usted pueda estar, pues por supuesto, con el efecto beneficioso de la vacuna. Hay datos también importantes que hay que tenerlo en cuenta. Y es que desde estos inicio de la cuarta dosis, que tenemos aproximadamente unos 4 o 5 días de haber iniciado, hay un dato que ahora la población puede acercarse a cualquiera de los puntos de vacunación sin ni siquiera tener una cita. Y esto incentiva a que todos los salvadoreños, pues en cualquier momento podamos recibir esa protección, en cualquier momento estemos en este momento que no ha venido esa subvariante BA2, seguros para poder combatirla ante el inminente crecimiento de estos casos. Solo tiene que llegar al punto de vacunación, presenta su tarjeta de vacunación y le completan el esquema según lo que corresponde a su cuarta dosis, su tercera dosis, como sea el caso. Ahora, alguien me dirá, bueno, pero ministro, fíjese que yo andaba trabajando y no andaba la tarjeta de vacunación. No importa, el personal ya sabe que la misión en este momento es alcanzar la máxima protección. Usted solo entrega su DUI y gracias a todas las estrategias, hoy tenemos un sistema nominal de vacunación digitalizado en el cual nosotros metemos su información y inmediatamente en el sistema nos aparece cuáles han sido las dosis, qué marca de vacuna se le aplicó, cuándo se le aplicó la vacuna, si tuvo algún tipo de síntoma en el momento de la observación, ¿verdad? Si hubo un seguimiento por teléfono, ahí nos aparece también, bueno, el paciente se comunicó porque sintió esta y esta sintomatología. En ese sentido, hay facilidades. También ampliamos, recordémonos, antes teníamos 160 puntos de vacunación, los 3 autoservicios y el megacentro de vacunación, hoy tenemos 343 sitios de vacunación, que son todos los puntos de vacunación que conocíamos, más la ampliación a las unidades de salud, más la ampliación a los horarios Fosalud. O sea, eso quiere decir que si usted está de noche en un centro de vacunación de Fosalud, entonces usted va a poder recibir también la vacuna si ese fuese el caso que usted lo solicitara en ese momento para protegerlo. Y alguien dirá, ¿y por qué tenemos en las unidades de salud? Por una razón importantísima, y es que parte de poder alcanzar la mayor cobertura se logra sacando a todos los profesionales de la salud, promotores, inspectores, enfermeras, médicos, al territorio, a los cantones, a los municipios, a los mercados, a los centros de atención a adultos mayores, a las escuelas, a los centros comerciales, a todos los lugares donde está el día a día de la población salvadoreña y llevar el biológico hasta ese lugar para poderlo vacunar. Hemos visto también estrategias importantes como hay lugares de trabajo como las maquilas, donde están en el día a día, no les alcanza ni el tiempo para salir, para llegar al punto de vacunación, no hay problema. Nosotros nos trasladamos con todo el equipo a vacunar 1.000 personas, 2.000 personas, la cantidad necesaria para poder tener la protección ante esta enfermedad. Y lo hablábamos fuera de cámaras. No se trata de alarmar, se trata de decirle a la población, tienen una vacuna que se les está brindando de manera gratuita gracias a este esfuerzo del gobierno de la República y que eso puede ayudarnos a pasarla menos mal cuando tengamos, si nos llegamos a contagiar de esta variante. Totalmente, y la evidencia lo ha dicho, es prácticamente muy probable que la mayor parte de la población pueda tenerlo por la facilidad de la transmisión. Estamos observando lo que está pasando en China, lo que está pasando en Europa, tomemos esos ejemplos, claro. Para eso es la evidencia, para eso es la epidemiología, implementemos las medidas en El Salvador para que esto no sea lo mismo que le está sucediendo a otros países, sino que sea en menor intensidad y por supuesto siempre con el objetivo claro, salvaguardar la vida de la gente. Tengo que terminar la entrevista, ministro, pero no quiero que se quede sin mencionar este esfuerzo de las jornadas de cirugías que están realizando en todo el país. Ya se unió ginecología, ya se unió también oftalmología y sin duda que es un trabajo muy lindo el que están realizando. Sí, de verdad, eso nos da una gran alegría. Estas estrategias, la población las ha venido conociendo desde hace ya bastante tiempo. Iniciaron con unas 10, 15, 20 cirugías y ahora estamos ampliando a una cantidad impresionante. Ya incorporamos especialidades como ginecología, radiología, oftalmología y pasamos, por ejemplo, el día la semana pasada, el viernes, en Aguachapán, tuvimos un total de 196 pacientes atendidos entre cirugías laparoscópicas, entre cirugías tanto ginecológicas, también procedimientos de ultrasonografía, procedimientos de endoscopía y procedimientos oftalmológicos, lo cual nos da una gran alegría porque es disminuir la mora quirúrgica para la población. Gracias, ministro, por habernos acompañado. Un placer y buenos días a toda la población.